Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta masterclass titulada La importancia del planeamiento estratégico en tiempos de incertidumbre, organizada por el MBA en Gestión de Salud de la Escuela de Posgrado de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Nos encontramos en un contexto donde los sistemas de salud enfrentan desafíos complejos y cambiantes. Es un honor contar hoy con la participación del doctor Fidel Santamaría. Él es doctor en Administración con mención en Dirección Estratégica, ejecutivo senior con formación en posgrado en Administración y más de 25 años de experiencia liderando equipos y gestionando recursos orientados al cumplimiento de objetivos organizacionales. Agradecemos su presencia y la de todos los asistentes interesados en fortalecer sus capacidades de gestión en salud. Les recordamos que pueden hacer todas sus consultas a través de nuestro chat. A continuación, damos pase al doctor Santamaría para iniciar esta valiosa sesión. Bienvenidos a todos. Buenas noches, muchas gracias por la presentación, Nicole. En esta oportunidad veremos la importancia que tiene el planeamiento estratégico en tiempos de incertidumbre. Eh, Primero, quisiera que tengamos claro eh, bajo qué eh, acepción de incertidumbre vamos a trabajar, ¿no? En este caso, consideramos que la incertidumbre es la imposibilidad para predecir un evento futuro o hacerse una idea de lo que va a ocurrir. Es decir, podemos tener pensado que van a pasar tales y cuales cosas, pero de repente ocurren cosas que no teníamos previstos, situaciones que no estaban mapeadas, que no la teníamos en nuestro radar, en fin. Entonces, esa es la incertidumbre, no saber, no tener la facilidad de poder ver qué es lo que viene por delante. Eh, el general Dwight Eisenhower fue el comandante supremo aliado en el frente occidental en la Segunda Guerra Mundial. Después fue presidente de la Universidad de Columbia y presidente de Estados Unidos entre el año 53 y 61. El general Eisenhower dijo que liderar las tropas aliadas durante la Segunda Guerra Mundial le enseñó que los planes no valen nada, pero la planificación lo es todo. ¿A qué se refiere el general Eisenhower con esto? Tenemos que interpretarlo correctamente, ¿no? Eh, los planes en sí finalmente son pues, un grupo de papeles que pueden estar muy bien redactados, empastados, muy buenos, pero lo que tiene un valor inmenso es todo el proceso de planeamiento. Eh, Tiene que ser un proceso participativo durante los diferentes miembros de la organización puedan tomar parte. Y eso va a hacer que todos tengan una mayor conciencia de la organización, eh, que, que conozcan internamente, que sepan qué hace un área, qué hace otra área, que tengan claro cuáles son finalmente los objetivos a los que tiene que arribar la organización, cuáles serán las estrategias. Y la idea que todos participen, o que participe la mayor cantidad de gente posible en el proceso de planeamiento, es que sea un hijo reconocido. Es decir, que todos sepan que han tenido la oportunidad o todos han tenido eh, un aporte en ese plan estratégico. Entonces, ese proceso es el importante. Y lógicamente, como vamos a ver en un momento, el planeamiento estratégico no termina con la redacción de un documento, por mejor o más bien hecho que esté, sino tiene que ser un documento vivo que tiene que revisarse, actualizarse, corregirse, en fin. La planeación estratégica como sistema de gerencia surgió justamente después de la Segunda Guerra Mundial, entre los años 50 y 60.
También es importante que tengamos claro el concepto de administración estratégica, ¿no? Entonces, la administración estratégica es el arte y la ciencia de formular, implementar, evaluar decisiones multidisciplinarias que permiten a una empresa alcanzar sus objetivos. Y se dice arte porque, si bien es cierto, hay todo un proceso, hay cierta inspiración que hay que tener para definir estrategias, para definir cursos de acción, en fin. Y es necesario también tener presente esta palabra o esta pequeña, esa frase que dice decisiones multidisciplinarias. Por eso que todos los miembros de la organización deben tener la oportunidad de participar, o por lo menos una gran cantidad. El planeamiento estratégico entonces consiste en determinar la dirección que debe tener una organización para conseguir sus objetivos de mediano y largo plazo y, por supuesto, sus objetivos de corto plazo. Entonces, tenemos que tener claro cuáles son los objetivos. Y en todo este proceso de planeamiento vamos a determinar las estrategias para alcanzarlo, ¿no? Entonces, el planeamiento estratégico nos va a permitir tener conocimiento a través de un análisis interno y externo de cuál es la situación en la que nos encontramos. Internamente, para ver si estamos preparados, ver cómo están nuestras fortalezas, cómo están nuestras debilidades. Externo, para ver qué oportunidades hay, qué amenazas hay. Y lógicamente vamos a tener que tener un sitio donde llegar. Tenemos que tener una visión. ¿Cuál es la foto donde queremos aparecer en determinado tiempo? Entonces, de la posición actual que entro y la posición a donde quiero llegar, hay una brecha. Entonces, el proceso de planeamiento lo que va a hacer es prepararnos para poder ir por ese camino y alcanzar de la mejor manera esa visión deseada, llegar hacia donde quiero estar, aparecer en esa foto. Imaginémonos que en unos 10 o 15 años sale una buena noticia de nuestra organización, de nuestra clínica, en fin. ¿Qué quisiéramos que aparezca en esa foto con una noticia positiva, por decirlo en el diario Gestión? Imaginémonos esa foto con un buen titular. Ya. Entonces, esa es nuestra visión. Entonces tenemos que ver qué hacemos para llegar a que esa foto de acá a 10, 15 años o 5 años, según el horizonte que pongamos, se concretice. Es decir, partiendo de la situación actual, tenemos que ir por un camino a llegar a una situación futura deseada. Pero en este camino vamos a encontrar oportunidades y vamos a encontrar amenazas. Algunas seguramente las vamos a poder anticipar. Nosotros tenemos que estar entonces en función a nuestras fortalezas y estar listos para capturar y aprovechar esas oportunidades y evitar esas amenazas. Pero cuando hay incertidumbre, de repente no sabemos qué va a ocurrir en un mes, en 2 meses, qué va a pasar cuando en nuestro recorrer volteamos por una esquina, no sabemos qué vamos a encontrar. Hay entonces una incertidumbre. Hay cosas que vamos a poder prever y otras cosas que no tanto. Entonces tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a esa situación para poder llegar a esa visión deseada. Este es el proceso de planeamiento, es estándar. Se puede hacer un plan estratégico de una persona. Yo puedo hacer mi propio plan estratégico para mí o para mi familia, para una empresa, para una clínica, para un holding, para una transnacional, en fin. Se puede hacer planeamiento para todo tipo de empresa y de organización. Lógicamente, cuanto más
grande sea, el proceso será más complejo, pero el proceso es igual. Entonces, tenemos que establecer cuál es la visión, o sea, dónde queremos llegar, tener claro cuál es nuestra misión, determinar nuestros valores y principios y hacer un análisis de la realidad interna de nuestra organización y un análisis de la realidad externa y de nuestros competidores. La parte del diagnóstico interno es de las paredes de nuestra organización hacia adentro. Entonces, ahí tenemos que ser lo más objetivos posibles porque a veces uno tiende a ocultar algunas falencias, algunas cosas que es preferible meterlo bajo la alfombra, pero no. Acá la idea es ser honestos, ser objetivos, porque la idea es fortalecer o mejorar e incrementar nuestras fortalezas y ver la manera de cómo minimizamos o desaparecemos las debilidades. Justamente para qué tenemos que ser fuertes, para poder aprovechar las amenazas del entorno y poder rechazar las amenazas y aprovechar las oportunidades. En base entonces a esa visión, que es donde queremos llegar, tendremos que definir ciertos objetivos que van de la mano con nuestro análisis interno y análisis externo. Y deberemos fijar estrategias para ver cómo hacemos para llegar a esos objetivos. Esas estrategias se declararán de repente en cursos de acción o en actividades, en fin. Y también tenemos que establecer indicadores para poder ver cómo vamos en el avance de nuestros objetivos y asignar recursos para poder lograr nuestros objetivos. Y esos recursos son los que nos van a poder ayudar a implementar nuestras estrategias. Esos recursos son humanos, son financieros o organizacionales y debemos establecer formas de medir y evaluar los resultados. Y fíjense estas líneas rojas y esto que dice retroalimentación. Esto quiere decir que en cualquier momento del proceso se puede modificar algo. Inclusive si hemos terminado el plan y ya está en ejecución, tenemos que ir evaluando los resultados. Y de acuerdo a eso, de repente vamos a tener que reasignar recursos para lograr un objetivo que de repente se está retrasando. ¿O qué pasa si hay situaciones imprevistas? Acuérdense que estamos en un mundo en incertidumbre. Entonces, esto también tenemos que mantenerlo permanentemente actualizado y seguramente, dependiendo de la magnitud, tendríamos que variar algunas de nuestras estrategias para poder alcanzar nuestros objetivos que nos permitirán llegar a esa visión deseada. Entonces, por eso les decía que el planeamiento es una herramienta viva. No basta con terminarlo, sino debe ser un material de guía, de consulta y de revisión permanente. ¿Y por qué marco esto con rojo? Porque justamente en la incertidumbre es donde vamos a tener que tener esa capacidad para adaptarnos, aprovechar de repente lo que para otros va a ser una amenaza, de repente para nosotros puede ser una oportunidad. Entonces tenemos que detectar y evaluar los acontecimientos y las tendencias para poder establecer qué oportunidades tenemos, qué amenazas tenemos. Tenemos también que ver qué están haciendo nuestros competidores. Y acá entonces tenemos que tener previsto ya no solamente lo que existe actualmente, sino aspectos que podrían existir, es decir, las tendencias. Acordémonos que con esto de la globalización cada vez cosas llegan más rápido, las modas llegan más rápido, las malas noticias llegan más rápido, los cambios llegan más rápido. Entonces, no tenemos a veces mucho tiempo de reacción, entonces tenemos que estar listos, estar preparados. Entonces, lo que vamos a ver hoy día tiene que ver mucho con este diagnóstico de la realidad externa.
Porque el interno lo conocemos, estamos ahí. Tenemos que ser francos y sinceros en poner las cosas como son. Pero en lo externo vamos a tener momentos de incertidumbre. Y como le dije, eso va a requerir que de repente tengamos que cambiar estrategias, reasignar recursos, en fin, de acuerdo a la situación. Entonces, eh, cuando hacemos nuestro análisis, hay diferentes maneras de hacerlo. Una de las más conocidas es el análisis Pester, ¿no? Eh, Tenemos que hacer un análisis de competitivo, tenemos que hacer un análisis de nuestro entorno cercano, donde está nuestra competencia, los sindicatos, en fin. Tenemos que hacer de repente un análisis regional, un análisis nacional, ver cuáles son nuestras tendencias, pero también tenemos que hacer un análisis del entorno internacional, ver, dependiendo qué objetivos querramos alcanzar o cuál es la visión, tendremos que ir viendo cómo está la competencia extranjera, cuáles son las tendencias, cuál es la perspectiva económica, no solamente del país, sino mundial. Y conforme estemos o algo esté más cerca a nosotros, tendremos menos incertidumbre porque lo tenemos a la mano. Pero conforme ocurra o se presente más lejos de nosotros, tendrá mayor grado de incertidumbre. Pero por otro lado, hay que ver el potencial de influencia de las diferentes situaciones que puedan presentarse. Y se supone que cuanto más cerca está algo, el potencial de influencia es mayor. Y cuanto más lejos está algo, el potencial de influencia es menor. Pero la globalización, el auge de nuevas tecnologías, la facilidad de las comunicaciones, la velocidad del desplazamiento, entre otros aspectos, han hecho que ese potencial de influencia se incremente, aún o pese a la distancia geográfica. Es decir, que algo que de repente antes, años atrás, no nos influenciaba tanto, o por lo menos no tan rápido, ahora sí lo hace. Esa es la situación en que nos encontramos. Y seguramente ustedes muchas veces han escuchado el término o la frase, lo único que es constante es el cambio. Y hace algunos años lo escuchaba y pensaba que era una frase moderna, propia de la evolución, de los cambios rápidos que estamos haciendo, pero no, es una frase de Heráclito que tiene más de 2500 años de, de, de acuñada la frase, porque si hay algo que realmente ha sido permanente en la humanidad es el cambio. Exagerando, yendo a los extremos, en algún momento la Tierra estuvo dominada por los dinosaurios y desaparecieron. En algún momento apareció el hombre de Cromañón, en fin, y fue cambiando la cosa, descubrieron nuevas tierras y, y ya el hombre llegó a la luna, en cualquier momento va a haber una misión a Marte, o sea, las cosas van cambiando, van cambiando, van cambiando. Entonces, esto es algo real, todo va cambiando. Y dentro de ese cambio, de alguna manera, nosotros ya nos habíamos acostumbrado, como le dije, el planeamiento, pues surgió con fuerza después de la Segunda Guerra Mundial y era un mundo bipolar, Estados Unidos, el capitalismo y toda su órbita, y por otro lado la Unión Soviética con toda su órbita, ¿no? La OTAN, el Pacto de Varsovia. Y estábamos en Guerra Fría, pero de alguna manera las cosas estaban estables, si se puede decir. Claro que en los 70 hubo el problema de los petrodólares, la influencia de la OPEP, los carros que antes tenían 12 cilindros tuvieron que bajar a 8 o 4, son ahora, si no ve las películas antiguas, eran tremendos carros, ahora son pequeños porque el barril de petróleo estaba mucho más caro. Y de alguna manera ya nos habíamos acostumbrado,
pero hasta finales de los años 80 desaparece la Unión Soviética, se cae el muro de Berlín. La Guerra Fría, como estábamos acostumbrados durante años, desaparece, entre comillas. Entonces, el mundo empezó a cambiar, porque además ya empezaba la globalización, en los 90 ya el Internet, en fin, todo eso hizo que se acuñe el término de VUCA, en castellano VICA, que es volátil, hay incertidumbre, hay complejidad y hay ambigüedad. Esto es un término acuñado por el Colegio de Guerra del Ejército de Estados Unidos y que fue adoptándose empresarialmente pocos años después. Volátil por la gran velocidad del cambio de las variables que uno debe analizar. Incertidumbre porque hay cosas que son menos predecibles, existe la posibilidad, pero no la seguridad de que ocurran algunos cambios. Es complejo, muchas partes y variables están interconectadas. O sea, ya no hay una continuidad muy clara, no hay una causalidad muy bien definida. Es ambigua las cosas. No hay claridad entre las relaciones de las partes. Entonces, para poder superar esa volatilidad, las organizaciones tienen que saber adaptarse a esos cambios. Ante la incertidumbre, hay que entender qué es lo que está pasando, dividir las cosas y poder irlas solucionando. Ante la complejidad, tenemos que analizar y ver las cosas con calma, con claridad. Al decir con calma me refiero sin mucho, mucha desesperación, pero tiene que hacerse en un tiempo corto, ¿no? Y ante la ambigüedad, tenemos que tener la agilidad para poder cambiar de estrategias, para poder movernos de un sitio a otro. Y así estuvimos entonces. De la Guerra Fría pasamos al entorno VICA. Y ya nos habíamos acostumbrado a vivir con ese cambio, ¿no? En los años 90, en los años 2000. Pero lo que era el entorno VICA o VUCA fue dando paso a un nuevo entorno que se llama BANI en inglés o FANI, que es frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Entonces, lo que era volátil se vuelve frágil, porque las brechas y erupciones son mucho más evidentes. Entonces, nuestros sistemas se vuelven quebradizos. Ante lo que era incierto, ahora nos crea inquietud y ansiedad. Y esto se ve, por ejemplo, más fuerte durante la pandemia. Imagínense cuántos negocios han quebrado durante la pandemia, cuántas personas se han quedado sin trabajo. Eso ha generado no solamente ansiedad en esos padres de familia, por decirlo así, sino también imagínense en sus hijos que vienen a la casa que sus padres ya no tenían ingresos. O chicos que estaban en el colegio, en la universidad, que deberían sociabilizar con sus padres, ya no lo podían hacer, porque había la inamovilidad. Teníamos la incertidumbre si llegará la vacuna o no llegará la vacuna. No sé si ustedes recuerdan, al comienzo no sabíamos si eso tenía solución a la vista o no. No sabíamos en cuánto tiempo iba a llegar las vacunas. Y una vez que empezaron a vacunarse en otros países, no sabíamos, en el caso del Perú, cuándo iban a llegar o cuándo me tocaría vacunarme, por último. Muchos de los que pudieron viajaron al extranjero. En fin, entonces toda esa situación hizo lo que ya era incierto se acelere. Los que son psicólogos o psiquiatras
deben ser conscientes de cómo se han elevado los niveles de estrés a raíz de la pandemia. Y poco a poco ya se está regularizando, ¿no? Después, el mundo complejo se volvió no lineal. Esas relaciones causa-efecto no estaban tan claras. Hay que comprender entonces que estamos en un sistema donde hay diferentes engranajes y de repente lo que está causando que algo no funcione no es un engranaje que está tan a la vista, de repente es algo que está más allá. Acuérdense que todo es un sistema. Y acá cobra vigencia la teoría del sistema de Bertalanffy, que tiene como 80 años sigue totalmente vigente. Después la ambigüedad. Lo ambiguo hacia el extremo se vuelve incomprensible. ¿Qué tenemos entonces que hacer para tratar de abordar de la mejor manera posible este entorno Bani o Fani, ¿no? Que es frágil, ansioso, no lineal, incomprensible? Tenemos que ser resilientes, es decir, las empresas deben saber readaptarse, deben saber levantarse, reinventarse y seguir adelante. Por ejemplo, ¿cuántos restaurantes pequeños empezaron a trabajar como Dark Kitchen? ¿Cuántos empezaron a trabajar en deliveries, ¿no? Mientras se volvía a la normalidad. Entonces, hay que tratar de sobreponerse. Ante esta ansiedad que causaba también en muchos sensación de inutilidad, es decir, si no puedo estudiar bien, mi padre no puede trabajar bien, somos inútiles, en fin. O sea, era toda una situación. Entonces tenemos que prestar atención y tener autoconciencia de nuestras verdaderas capacidades, tanto como persona como organización, ¿no? Acuérdense que he dicho que el planeamiento es tanto para personas como para organizaciones, para clínicas, para hospitales, para policlínicos. El sistema de salud es muy, muy, muy complejo, ¿no? Nosotros acá en el Perú, es que tenemos un sistema de salud fragmentado. Bueno, ante la no linealidad, tenemos que tener una visión sistémica y ser flexibles. Como les decía, todos formamos parte de una gran maquinaria. Habrá engranajes más grandes, más chiquitos, más a la vista, más ocultos. Entonces, hay que tratar de verlo de manera sistémica y ser flexibles. Y ante lo incomprensible, bueno, trabajar de manera transparente con nuestros compañeros, con nuestros colegas, con nuestros socios y trabajar de manera colaborativa, ayudarnos unos a otros. Y si hablamos en términos de salud, eh, esto de frágil, si lo llevamos a los sistemas de salud, por ejemplo, especialmente en las zonas rurales o donde hay escasos recursos, eh, esta vulnerabilidad es mayor, esta fragilidad es mucho más evidente ante eventos inesperados como la pandemia o como desastres naturales. Acuérdense, la corriente del niño del 2017 o hace 2 años nada más, el ciclón, el ciclón ay, no me acuerdo cómo se llama, el Jackie, creo, que trajo tantas lluvias y no estaba previsto. Entonces, imagínense el sistema de salud, cómo colapsó. El Perú es o fue el país con mayor porcentaje de muertos por habitantes en el mundo, no en la zona, en el mundo. Eh, entonces, ante esa fragilidad, nuestro sistema de salud debe tener la capacidad de adaptarse, de ser flexibles, de poder implementar lo que sea necesario de manera rápida. De repente, en el caso de desastres, hospitales de campaña, en fin, hay muchas situaciones posibles, ¿no?
Acuérdense que estamos en un país altamente sísmico y que hay un silencio sísmico justo en la zona centro, donde está Lima. Después, en lo que es ansioso, la incertidumbre sobre el diagnóstico, el pronóstico, el tratamiento de enfermedades causa incertidumbre, ¿no? Esa situación, tanto en los pacientes como en los profesionales de la salud. Entonces, esa misma ansiedad puede hacer que de repente los pacientes no sigan el tratamiento porque piensan que o sienten que no va a haber una solución, piensan que de repente va a demorar mucho. Entonces, ante eso, tiene que haber una comunicación efectiva entre los profesionales de la salud y los pacientes, ¿no? Para que se pueda con ello eh, hacer que la gente siga sus tratamientos. Estos son ejemplos nada más que doy, ¿no? Ante la no linealidad, eh, vemos que las enfermedades no siguen un patrón lineal, sino que pueden ser impredecibles, pueden tener altos y bajos, y esto va a dificultar la planificación y el tratamiento de las enfermedades. Acuérdense que cada persona es un mundo aparte. Los doctores, los médicos, a veces, digamos, pueden curar en base a referencias, es decir, tal tratamiento ha sido efectivo para tantos casos, está probado, pero no necesariamente ese tratamiento va a tener éxito con el 100% de pacientes que tengan esa dolencia. Y eso si es que se ha logrado diagnosticar bien cuál es el problema, porque de repente estamos viendo un síntoma y ese síntoma es causado por otra cosa y por otra cosa, por otra cosa. Al final tenemos que llegar a cuál es la enfermedad subyacente, que es la que va a causar ese dolor de cabeza. Ese dolor de cabeza simplemente es un síntoma. Entonces, en general, esto es complejo. Entonces, tenemos que, de repente, colaborar este, entre nosotros, tenemos que consultar con nuestros colegas, tenemos que intercambiar información. De repente algún colega ha tenido una experiencia similar o ha leído algún artículo científico que justamente está describiendo lo que le estamos contando. En fin, entonces, eso nos va a permitir de mejorar este tratamiento. Incomprensible. Algunas enfermedades crónicas o complejas pueden ser difíciles de comprender, tanto para los pacientes como para los profesionales de la salud, ¿no? Y esto, al igual que en esto de la ansiedad, puede hacer que muchos de los pacientes no sigan los tratamientos. Entonces, acá también para esto va a servir una comunicación efectiva, pero también la innovación y el aprendizaje continuo. ¿Esto qué quiere decir? Que permanentemente tenemos que ir actualizándonos, siguiendo diferentes cursos, porque ahora la ciencia avanza tan rápido. Lo que antes de repente cambiaban 50 años, después se hizo en 20, después lo que cambiaba cada 5 años, después se hizo un año y ahora de repente puede haber un cambio de un momento a otro, puede haber un descubrimiento o puede presentarse regresando a lo de la pandemia. Acuérdense, en el primer momento no, nadie sabía exactamente cómo se contagiaba, qué medidas había que tomar, qué tan cero podía ser. En fin, entonces ahí tenemos que actualizarnos. Tenemos que aprender de nuestros errores. Hubo problemas de oxígeno. Entonces, bueno, ya, ¿qué hacemos para...? Porque tú dirán, pero ¿por qué tenemos tantos muertos? De repente, una de las causas puede haber sido esa. ¿Por qué se necesitaba tal porcentaje de oxígeno y no menos, como era en otros países? ¿Fue un error? No. Eso que lo ven, digamos, los expertos en el tema. Que había camas uso suficiente, habría que verlo, ¿no? En fin, entonces tenemos que aprender de nuestros propios errores si es que ha habido, ¿no? En el caso personal o en el caso de cada empresa, cada compañía, porque
así como cada persona es un mundo aparte, cada empresa o organización también tiene su propia realidad. Bueno, entonces hemos visto el entorno Buca o Vica, el entorno Bani o Fani, pero resulta que ahora estamos variando a otro entorno, el entorno Pluto. Pluto porque es polarizado, líquido, unilateral, tenso y omnidireccional. Polarizado. Desde la época de la Segunda Guerra Mundial no se ve a un mundo tan dividido, ni a sociedades tan fragmentadas. Los escenarios cambian constantemente, las políticas y las alianzas cambian de un día para otro. Esta foto es del día 30 de marzo, donde China, Corea y Japón han firmado un convenio, porque los tres son grandes productores de vehículos y tienen que ver cómo van a afrontar el tema de los aranceles que está poniendo Estados Unidos. Entonces, imagínense, esa es una alianza no muy esperada. Las relaciones serán transaccionales y tácticas, por eso es unilateral. Los acuerdos de cooperación internacional están en el aire y esto tiene que ver mucho, como vamos a ver dentro de un momento, con el nuevo gobierno de América, ¿no? Lo que ellos están estableciendo es, ¿me beneficia como país? Sí, perfecto. ¿No me beneficia? No me interesa. Entonces, eso de ayudas, en fin, ya tenemos que irnos olvidando, por el momento al menos. Es probable que los próximos 4 años del gobierno se caracterizan por las tensiones geopolíticas y geoeconómicas, y los suministros y los precios de materias primas van a ser impredecibles. China produce mucho, por lo tanto, entre otras cosas, requiere mucho cobre. Si China empieza a vender menos, por aranceles o por lo que sea, va a tener que importar menos cobre, por lo tanto, el precio del cobre va a bajar. Nosotros producimos cobre, nos va a afectar directamente, porque vamos a tener menos ingresos por la minería del cobre. Y así, pueden poner muchos ejemplos. Y omnirelacional, las relaciones tradicionales están cambiando. Ya no solamente podemos ver qué innovaciones podrían presentarse típicamente en Estados Unidos y en Europa, sino tenemos que también empezar a ver en los países emergentes qué otras novedades hay. No podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Tenemos que ponerlos en varios sitios, tenemos que tener relaciones con diferentes partes. Entonces, entre todo esto, el Perú no se está viendo tan afectado porque de alguna manera algo diversificado está, ¿no? O sea, no somos, digamos, nuestro principal cliente no es Estados Unidos, como es en el caso de México. Nosotros le vendemos cosas a Estados Unidos, a la Unión Europea, a China, en fin. Entonces, estamos algo más diversificados. Entonces, ante esta polarización, hay que tener claro cuál es nuestro propósito y nuestro objetivo. De repente vamos a tener que cambiar las estrategias, pero tenemos que tener claro cuál es nuestro objetivo como organización. Líquido, tenemos que prepararnos para los escenarios cambiantes. Tenemos que ser rápidamente adaptarnos, tenemos que tener esa capacidad de adaptabilidad. Ante la unilateralidad hay que encontrar oportunidades para desmarcarse y ser autovalentes. Tenemos que desarrollar el mercado interno. Por ejemplo, China, ¿qué es lo que va a procurar ahora? Es desarrollar su mercado interno. Si le bajan sus exportaciones, habrá que mejorar su mercado interno. Ante esta tensión, ser flexibles, identificarse, tener planes de contingencia, ¿no? Muy importantes los planes de contingencia. Y ante la omnirelacionalidad, descubrir nuevos aliados y socios, ¿no? Como en la foto que presenté hace un momento. Imagínense, China, Corea y Japón. Y ojo que ellos, Corea y Japón, son grandes aliados de Estados Unidos, pero están aliando con China.
Ahora, sobre todo este análisis que se hace de cosas a veces que son tan visibles, hay una empresa que se llama BlackRock, que es uno de los principales gestores de activos del mundo, que tiene 10 o estudia o considera 10 riesgos principales, ¿no? Que seguramente cada uno a su vez va a tener componentes. Y esa es la situación actual. Mira, esto está actualizado abril de este año. Y miren, en la época donde empezó a desarrollarse el Bani o el Fani, y miren cómo va por ahora. Y uno dirá, pero miren acá, en los años 2017 y 18 estaba más alto que ahora. Pero fíjense, este número acá es 1, 0.50. ¿Por qué es que estaba en ese momento tan alto? Es un promedio simple. Entonces, por ejemplo, lo que era conflicto con Corea era muy alto, miren, más de 2, y el resto de los años bajó un montón. Aquí era cuando empezaron a hacer sus pruebas con misiles balísticos, en fin. Entonces, eso es lo que sube el promedio, aparte de otras cosas, ¿no? El Tratado de Comercio entre Canadá, Estados Unidos y México, en fin. Entonces, esto es el promedio, como digo, de 10 aspectos. Y voy a presentarles tres nada más. La mayor posibilidad de ciberataques. Miren, ¿no? Lo que es posible de ciberataques, miren cómo estamos. ¿Y qué puntos ellos ponen como marcadores especiales? El COVID, la invasión de Rusia a Ucrania y el ataque de Hamas a Israel. Y la elección del presidente Trump. Luego, otra forma u otro parámetro es el proteccionismo mercantil. Y fíjense, acá les dije que se den cuenta que era hasta 1, 1.5. Acá estamos, miren, actualmente en 4. Acá estábamos casi en 3. Y esto coincide con el primer gobierno del presidente Trump. ¿Ya? Y también ahora hay mayor capacidad o posibilidad de ataques terroristas. Y miren cómo se incrementa esto a partir del ataque a Israel por parte de Hamas. Acuérdense que Irán tiene capacidad por su forma de comportarse, de hacer ataques terroristas en cualquier parte del mundo. Bastan 2, 3 personas para hacer un ataque terrorista. Acuérdense, hace con más de 10 años que hubo más de 70 judíos fallecidos en Buenos Aires por un ataque que después se estableció que fue hecho por Hezbollah y subvencionado por Irán. Entonces, esta es la situación en que nos encontramos en este momento. Y coincide, de alguna manera, con estas convergencias estratégicas. En los años 60, análisis FODA, después en los 60 y 70 el PESTEL, después vino el escenario Bani, donde aparte había que considerar la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad, la ambigüedad. Después vino el entorno Bani, donde además había que considerar la fragilidad, la ansiedad, la no linealidad y lo incomprensible. Y miren, en este análisis, cómo se ve otra cosa que aparece, pero que todavía en ese momento este analista no le daba nombre, pero que coincide con lo que le llaman Pluto. Ahora, estas fechas no son exactas, ¿no? Sino es algo que, como acá se ve, se va traslapando en el tiempo. Lo que pasa es que hay acelerantes. Entonces, no sabemos esto cómo irá a irse comportando. Es un interrogante, es una incertidumbre. Entonces, podemos decir que estamos entrando en una nueva fase de cambios intensos y profundos que marcarán definitivamente el fin de una época y el comienzo de otra. Entonces acá me ratifico en la importancia de hacer un buen análisis del entorno. Es importantísimo. Y como conclusiones de la importancia del planeamiento en tiempos de crisis, es que tenemos que tener una planificación estratégica para que actúe como faro en medio de la incertidumbre, que nos pueda guiar hacia dónde debemos ir, hacia dónde debemos navegar. Tenemos que tener flexibilidad, pero sin perder el punto de vista de hacia dónde queremos ir. Por eso les decía, tenemos que tener claros nuestros objetivos. De repente tendremos que variar algo las estrategias, pero tenemos que saber hacia dónde queremos llegar.
Hay que aprovechar la incertidumbre como una oportunidad, así como se dice que toda crisis es una oportunidad, acá también. De repente hay otro país, otra compañía, otra empresa, otra clínica, otro policlínico, aunque ante una situación específica no está preparado. Y nosotros sí, aprovechemos lo que para él de repente es una situación crítica, para nosotros es una gran oportunidad. Hay que aprovecharlo. El liderazgo estratégico en tiempos de incertidumbre es fundamental, porque el líder tiene que saber motivar a su gente, tiene que saber tomar decisiones informadas y de manera rápida, para lo cual debe contar con indicadores clave de rendimiento, indicadores que le permitan tomar decisiones, ¿no? Por eso decimos al final del planeamiento que hay que establecer cómo ver el avance y hay que tener resiliencia estratégica, no darnos por vencidos. Si es necesario reinventarnos, verificar cuál es la propuesta de valor que estamos dando, en fin. Y como gran resumen del resumen, tenemos que mantener la calma, tomar decisiones basadas en datos y ser lo suficientemente flexibles para ajustar el rumbo cuando sea necesario. La incertidumbre puede ser desafiante, pero también es un terreno fértil para la innovación y el crecimiento. Y finalmente, con una buena planificación estratégica, estructurada y adaptable, cualquier organización va a poder navegar incluso en tiempos difíciles. Entonces, el mejor ejemplo es, y más cercano, es lo que hemos tenido en la pandemia, cómo hemos sufrido en la atención a los pacientes, el tener la tasa más alta de mortalidad en el mundo, en fin. Entonces, todo va a depender de cómo hagamos nuestro planeamiento y cómo enfrentemos las adversidades. Y tomemos siempre en cuenta que la salud en el Perú está fraccionada. Por un lado está el Ministerio de Salud, por el otro lado está salud que depende del Ministerio de Trabajo, por otro lado están los privados, por otro lado están los hospitales de las Fuerzas Armadas, de la policía, en fin, cada uno va por su lado. Eh, Está una lista de las referencias, si alguien lo necesita después lo puedo pasar. Y no me queda más que agradecerles por la atención brindada ahí y quedo a disposición de las preguntas que tengan a bien hacernos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Sí, acá puedo visualizar dos consultas. En primer lugar, se refiere al plan estratégico, cómo elaborar un plan estratégico ágil y adaptativo ante un entorno VUCA. Ya. Bueno, ante un entorno buca, tenemos que ver que, la vamos a poner por acá, justamente lo que tenemos que ante el entorno buca es, una vez que hayamos identificado cuáles son las situaciones que se han presentado, y tenemos que hacer, o mejor dicho, antes que se presenten, tenemos que tener un plan que pueda tener indicadores claros para yo poder darme cuenta de qué variaciones está viendo antes de que estallen. Y como les decía, en ese plan hay que establecer estos indicadores, establecer los tiempos en que se tienen que ir verificando el plan estratégico. Para algunos de repente dirán que trimestralmente, otro semanalmente, otro quincenalmente, otro mensualmente, dependiendo del tipo de la industria. Pero eso tiene que estar establecido. Tenemos que tener a nuestra gente capacitada. Tenemos que tener, aparte del plan principal, tenemos que tener planes de contingencia ante ciertas situaciones que pudiesen presentarse. Así como podemos tener un plan de evacuación o un plan contra un terremoto, igual, tenemos que identificar cuáles son las posibilidades adversas que pueden presentarse para nuestra organización
y hacer planes de contingencia previendo esa situación para poder pasar de una estrategia a otra lo más rápido posible. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Consultan qué tan flexible debe ser un plan estratégico en instituciones de salud frente a cambios políticos. Bueno, es una pregunta compleja, pero justamente nosotros tenemos que eh, tener primero conocimiento de nuestra situación, de nuestra organización, de nuestra clínica, por decirlo. Tenemos que saber cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Tenemos que haber hecho un buen análisis del entorno y entre los cuales, acuérdense que en el análisis PESTEL, la P significa política. Entonces tenemos que nosotros ir previendo cuál es la situación política que se presenta y de acuerdo a eso ir inmediatamente que se presenta una situación, ver si tenemos que reajustar nuestras estrategias. Es lo mismo, o sea, nosotros tenemos nuestro plan y así como puede presentarse alguna otra contingencia, tenemos que considerar también las contingencias políticas y de repente eso podría hacer que haya decisiones de que no, no nos permitan de repente comprar algo de determinado proveedor de tal país, supongamos, ¿no? Que políticamente se tome esa decisión. Tenemos que entonces tener mapeados de qué otros proveedores hay, qué otros clientes podemos tener, ¿no? Qué otro tipo de pacientes. Por eso, como les decía, no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Entonces, tenemos que poder ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos a ese entorno. Pero acuérdense que acá en el Perú, para muchos países, este, muchos países se admiran de cómo pese a la turbulencia política que pasamos, la economía se mantiene bien, más o menos bien. Hemos tenido en 5 años, 5, 6 o 7 presidentes, ya perdí la cuenta, pero sin embargo, económicamente seguimos adelante. Entonces, eso es una fortaleza que tiene el Perú con relación a otros y que hay que saberla valorar, ¿no? Pero tener nuestros planes de contingencia y monitorear bien siempre, permanentemente para poder corregir a tiempo. Así sea una contingencia política. Muchas gracias, doctor. ¿No? No sé si hay alguna otra consulta, lo pueden escribir a través de nuestro chat. Le damos el pase a María. Ella nos va a dar una pequeña información general. ¿Cómo no? Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Nicole. Buenas noches a todos. Vamos a hablar un poco en cuanto a lo que es a la parte comercial con respecto al MBA en gestión en salud. La modalidad que se va a realizar del MBA va a ser totalmente a distancia, con una duración de 20 meses. El MBA está dirigido a profesionales del sector salud, clínicas, hospitales, centros médicos y organismos afines, asesores o consultores en salud o tecnologías de la información y comunicación aplicadas al sector salud. Cuenta con una certificación que se obtiene con la aprobación de 4 semestres, lo que equivale a 51 créditos del plan de estudios. La sustentación y aprobación de un trabajo de grado conforme a las normas y procedimientos de trabajo de investigación de los grados académicos de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y certificar el dominio de un idioma extranjero a nivel intermedio para obtención del grado de maestro en gestión de salud. Aparte de ellos, van a tener también un diploma de especialización en gestión de servicios de salud. Con respecto a lo que son las inscripciones, se están realizando hasta el día 15 de julio. El proceso de admisión hasta el 22 de julio. Matrícula del 12 al 15 de agosto y el inicio de clases a partir del 18 de agosto.
Actualmente estamos contando con un beneficio exclusivo para todas las personas que se están inscribiendo hasta el día 16 de mayo. Estamos otorgando el 20% a lo que son las cuotas mensuales, no incluye lo que es el derecho de admisión ni lo que son matrículas. Para mayor información en cuanto a la inversión, horarios, requisitos, se pueden comunicar al 914-237-229 o al correo maria.yuribilca@upch.p para poder brindar la información más detallada y poder orientarlos en lo que sería su proceso de inscripción. Muchas gracias, Nicole. Muchas gracias, María. Bueno, doctor, no visualizo más preguntas, pero si nos podría dar una pequeña invitación para todos los interesados en postular al MBA. Claro, cómo no. Primero, nuevamente agradecerles por su atención y invitarlos a que sigan este MBA en gestión de salud, porque les va a permitir ampliar mucho más sus horizontes. Va a permitir que puedan complementar su preparación profesional, ya no solamente en la especialidad que tienen, sino en el manejo, en la administración de negocios, de empresas, de emprendimientos que de repente pueden hacer, y para ello van a tener una malla curricular bastante interesante, y, y esto también les va a permitir tener mayor empleabilidad, les va a permitir ejecutar mejor su trabajo porque van a tener una base de conocimientos más amplia, y más aún si lo hacen en una universidad del prestigio como lo es la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Entonces, realmente creo que no hay mucho que pensar y realmente los invito a seguir. Eh, los profesores son muy profesionales, la atención es permanente, todos los asistentes, en fin. Y me encantaría poderlo ver en las aulas. Muchas gracias, doctor, por sus palabras. De igual manera, recordarle a todos los participantes que esto es uno de los eventos que se va a realizar en esta admisión 2025-2. Así que si quieren mayor información sobre próximos eventos o también más información sobre lo que es nuestra postulación, nos pueden seguir a través de nuestras redes o también comunicarse con María. Ella les va a atender también, les va a asesorar sobre esta postulación. Así que eso sería todo por el evento de hoy. Muchas gracias a todos y buenas noches.